Queridas hermanas y hermanos, ¿quién de nosotros no ha fallado alguna vez? Yo creo que todos. Fallar significa equivocarse, no dar en el blanco, no hacer lo correcto. Pero cabría una pregunta: ¿fallar o cometer errores significa ser malos? ¿Quien comete un error es una persona mala? No. Fallar no significa ser malos, aunque lamentablemente, como lo digo constante en mis cursos de autoestima, hay papás, maestros o educadores que les hacen creer eso a sus hijos o alumnos cuando se equivocan, porque les dicen: fallaste, eres niño o niña mala, te equivocaste, eres niño burro, feo, tonto. Y con esa forma de educar crean una baja estima en aquellos niños o niñas a los que por cometer errores los etiquetaron como malos, feos, tontos, etc. Pero la verdad es que ustedes y yo, todos, hasta el Papa, cometemos errores. Y no porque seamos malos, feos o tontos, sino más bien porque somos imperfectos, porque no sabemos todo, porque tenemos ideas confusas o equivocadas, porque nos educaron de una manera específica, porque llegamos a creer que existe solo una manera de hacer las cosas, porque creemos que nuestra forma de pensar es la única y valiosa, porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones o estados de ánimo, porque nos fallan los cálculos y por muchas cosas más. Y entre estos ejemplos sale el equivocarse por tener miedo, equivocarse por sentir miedo. Y no me refiero únicamente a aquel niño que por nervios, por miedo, en el examen trata de contestar abruptamente y se equivoca. No, puedo ponerles también algunos ejemplos. El joven que por miedo a no pasar el examen de admisión se quedó sin ingresar a la facultad, o que por miedo a decirle a una joven que le gusta, se le anticiparon y le quitaron a la que podía haber sido su novia o esposa. La mujer que por miedo sigue viviendo con la persona que la cela enfermizamente y la golpea. La persona que por miedo a perder el trabajo no se atreve a denunciar algún abuso. El muchacho que por miedo a ser independiente se queda hasta los 40 o 50 años en la casa de los papás. La mamá que por miedo a que el hijo se enoje con ella no le pone límites. Y podría poner muchos ejemplos más. Efectivamente, el miedo puede hacer que tomemos malas decisiones y por tanto cometamos errores o equivocaciones. Sin embargo, un buen educador sabe que los errores no deben de marcar a la persona para mal, sino que deben de ser la oportunidad para reflexionar, corregir y crecer. ¿Sí? Si vemos los errores de esta manera, los errores se convierten en verdaderos maestros y no en lastras que tenemos que cargar toda la vida, culpándonos por ellos y sintiéndonos mal porque los cometimos. Ciertamente a todos nos hace sentir mal una equivocación, pero no nos tenemos que quedar con ese sentimiento, sino más bien pasar a una acción correctiva que nos hará ser mejores personas. Precisamente esto es lo que nos enseña Dios en la Sagrada Escritura, en la que se narran historias de personajes no perfectos, como Abraham, Moisés y el rey David, que no obstante sus equivocaciones, Dios no los elimina de su plan de salvación, sino que más bien les da la oportunidad de reflexionar, arrepentirse y corregir sus errores. Esto mismo lo podemos ver en el Evangelio de hoy, en el que, no obstante los errores de los apóstoles, Cristo con gran paciencia comprende sus limitaciones humanas y los continúa educando, y no solamente educando, sino también fortaleciendo. En el Evangelio de hoy se nos recuerda que Pedro, durante el juicio de Cristo, por miedo a los judíos, lo negó en 3 ocasiones, pero después se arrepintió y lloró. Aunque quiso haberle pedido perdón después, ya no tuvo la oportunidad de acercarse a Cristo,
porque del juicio Cristo fue llevado al Calvario y Pedro ya no pudo acercarse a su maestro sino hasta el momento en que lo llevaban al sepulcro. No obstante, después de la resurrección, Cristo se le apareció a sus discípulos junto a la orilla del lago, donde los había llamado para hacerles un nuevo llamamiento a seguirlo, pero ahora resucitado. Ahora ya no en forma física, porque desaparecería físicamente, pero permanecería en medio de ellos y hasta el fin de los tiempos. Y aquí hago una pequeña pausa. Recordarán qué pasó con Cristo y los peregrinos de Emaús. ¿Los peregrinos de Emaús reconocieron a Cristo cuando iba caminando con ellos? No. ¿Qué significa esto? Cristo tenía un aspecto distinto. Los apóstoles en esta ocasión reconocieron a Cristo cuando estaba ahí junto al lago, tampoco. ¿Por qué? Porque Cristo tenía un nuevo aspecto. Lo reconocieron después de la pesca milagrosa, es decir, no fue el aspecto físico de Cristo lo que hizo que lo reconocieran, sino las obras de Cristo. Los peregrinos de Emaús no lo reconocieron por el aspecto físico, sino lo reconocieron ¿por qué? Por la palabra de Dios que Cristo tenía. Y este es un mensaje maravilloso porque Cristo está preparando a sus apóstoles ¿para qué? Para que cuando desaparezca físicamente, para que cuando ascienda a los cielos, los apóstoles ya no necesiten ver a Cristo con su cuerpo físico, para que sientan que Cristo está en medio de ellos, en medio de la comunidad. Y algo interesante también en el Evangelio, porque cuando viene una pesca milagrosa con tantos peces y las redes no se rompen, Dios está diciendo, no tengan miedo en llamar y llamar y llamar gente para el reino de Dios, porque las redes del amor de Dios nunca se rompen. En ellas todo mundo puede caer. Así que ahora Cristo invita a los apóstoles a que lo sigan, pero ya no en forma física, porque desaparecería físicamente, pero estará con ellos, con nosotros, hasta el fin de los tiempos. Bajo esas circunstancias, Pedro sabe que se siente mal por haberlo negado y también, por supuesto, Cristo sabe que se siente mal por haberlo negado, pero Cristo sabe que le tiene a él mucho amor. Y por eso no solo le da la oportunidad de que corrija su error, sino también aprovecha el momento para animarlo en la etapa difícil que vendrá en los días que siguen. Fíjense, no solamente perdona, sino que anima. Como aquel maestro que invita al niño, ya he puesto este ejemplo, al pizarrón y ve que el niño se equivoca y en lugar de decirle eres un tonto, eres un burro y lo descalifica, le dice vamos a ver tu error, lo corrige y después le dice ánimo, tú puedes, sigue estudiando, te vas a equivocar algunas veces, pero vas a salir adelante. Eso es lo que importa en un pedagogo, no solamente corregir, sino animar. Decirle a la gente, te estoy corrigiendo porque puedes hacer las cosas 1000 veces mejor, porque tienes una enorme capacidad. No te contentes únicamente con hacer las cosas a medias o mal. Como Pedro había negado a Cristo en 3 ocasiones, Cristo sigue una terapia especial. Le va a preguntar 3 veces si lo ama. Así con cada respuesta afirmativa hará sentir a Pedro que por encima de la negación, fíjese bien, debe estar el amor. Y Pedro pasa la prueba respondiendo afirmativamente cada pregunta. Señor, tú sabes que te amo. Así, el amor borra todo lo anterior, como debe de suceder en cada momento y en cada relación. El amor debe de ser capaz de borrar malos entendidos o equivocaciones. Por eso los padres perdonan tantas burradas, tantas equivocaciones de sus hijos. ¿Se imaginan que un papá o una mamá tuviera que ir escribiendo las equivocaciones de los hijos en un cuaderno? Necesitaría
tomos y tomos y tomos de cuadernos para escribir, aquí se equivocó, aquí, acá. No, el papá, la mamá no toman en cuenta eso, van tomando en cuenta los aciertos. Y si no es así, están haciendo mal. Y sobre todo el papá y la mamá animan a los hijos. ¿Por qué? Porque el amor es capaz de borrar todo. Yo por eso a tanta gente que me conoce y que sabe que soy muy enojón en lo que sea, les agradezco el amor que me tienen, porque gracias a eso me van borrando un poquito mis deficiencias. Pero además de que Cristo corrige a Pedro y lo anima, le anuncia con una profecía que él va a recibir el diploma, el doctorado como discípulo. Fíjense qué hermoso, no se queda en el pasado de Pedro, sino dice, mira lo que vas a llegar a hacer, título, graduación profesional. ¿Por qué? Porque le anuncia que ese Pedro que lo negó será llevado a donde no quiera y extenderá las manos para que lo ciñan, para que lo amarren. ¿Qué significa esto? Que pronto vendrían las persecuciones contra los cristianos y Pedro, aquel miedoso, no solo en Jerusalén defenderá su fe y predicará a Cristo resucitado, como lo escuchamos en la primera lectura, en donde se pone frente a las autoridades que crucificaron a Cristo. Ustedes no me van a hacer que me calle, está primero Dios que ustedes. Ah, caray, ¿dónde quedó ese miedosito de Pedro? Pero gracias a qué, el ánimo. Si Cristo le hubiera dicho a Pedro, eres de lo peor, ya no mereces nada, Pedro se hubiera quedado miedoso para siempre. Qué increíble cómo animar a una persona le puede cambiar toda la vida. Sino también Pedro, le dice Cristo, cuando el emperador Nerón inicie las persecuciones contra los cristianos en Roma, Pedro va a ser llevado al circo que se encontraba en una colina, la colina Vaticana, porque Vaticana significa el lugar de los vaticinios. En aquella colina había un circo donde había carreras de caballos y había un santuario donde se adivinaba supuestamente en la religión pagana si la pareja le estaba siendo infiel a la esposa. Bueno, Pedro va a ser llevado a ese circo en la colina Vaticana y ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a ser martirizado y crucificado extendiendo sus brazos. Serás llevado a donde no quieras y extenderá los brazos para que otro te ciña. Y no solamente eso, sino que Pedro no fue crucificado, sino que se negó a morir crucificado como su maestro. ¿Por qué? Porque cuando lo iban a crucificar dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Pónganme la cabeza donde él tuvo los pies. Y por eso a Pedro lo crucificaron de cabeza, y una cruz de cabeza puede ser el signo de San Pedro. Como pueden ver, Pedro dejó atrás sus errores y fue capaz de seguir a Cristo hasta el final, dando su testimonio máximo con su propia vida. Esto nos enseña que muchas historias podrían terminar de otra manera si en lugar de poner la atención en el error, pusiéramos la atención en la corrección, la conversión y el perdón. Incluso la historia de Judas Iscariote pudiera haber terminado de otra manera. Si en lugar de ahorcarse, Cristo hubiera pedido perdón. Ahí lamentablemente, ante el error, no es conveniente quedarse solamente en el error, sino buscar la salida. Y de hecho, un niño me decía una vez, padre, ¿verdad que si Judas se hubiera acercado a la Virgen María para pedirle perdón por lo que le hizo a su hijo, hubiera recibido el perdón? Yo le dije, pues claro que sí. Cualquier persona que pide el perdón lo recibe, porque así lo dice la Biblia, no porque así lo diga el Padre José. La Biblia dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Lo que nos indica que Dios no se centra
en el error, en nuestro pecado, sino se centra en el amor que nos tiene. Por eso incluso la Santa Misa comienza cuando reconocemos nuestros pecados diciendo yo confieso, pero eso queda atrás y después viene la palabra de Dios que nos anima y después viene la oración en comunión y después viene el alimento que Dios no quiere negar a nadie. Hoy Cristo nos recuerda que aunque como el Hijo pródigo nos alejemos de Dios, Dios siempre estará dispuesto a darnos otra oportunidad. Por eso, seamos como Pedro en este día y digámosle a Dios, Señor, aunque por miedo, por coraje, por rabia, por lo que sea te he negado, quiero reafirmar mi fe. Quiero decirte que te amo.